La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos de la red Sodomco, es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Ismael Soto. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, cuando faltan 71 días para la llegada del Papa Francisco al Perú. Abel Ángeles, buenos días. Muy buenos días, Ismael. La alegría de la llegada del Papa, pero en el camino encontramos piedras, Ismael, piedras que de verdad son preocupantes, ¿no? Primero fue atacado el Tribunal Constitucional, luego el fiscal de la Nación e incluso ahora el mismo presidente. Parece que Fuerza Popular ha decidido no tener unos días de preparación para la visita del Papa, porque los días de visita del Papa tendrían que ser unos días de reflexión, de tranquilidad, espirituales, para que todos con alegría podamos recibir al Santo Padre. Pero definitivamente Fuerza Popular no cree en eso y ha decidido sacar su artillería y lanzar sus bombardas contra el fiscal Pablo Sánchez, con una acusación constitucional, y contra el presidente de la República, que lo quieren llevar de las orejas, creo, al señor presidente, al Congreso de la República. Así lo ha dado a entender por lo menos ayer la congresista fujimorista Úrsula Letona, quien preside la comisión Lava Jato y que ha precisado que las opiniones consultivas del grupo no son vinculantes. Además ha dicho que ellos quieren ver la reacción del propio presidente de la República cuando se le haga las preguntas, porque quieren indagar, quieren conocer, quieren luchar contra la corrupción. Pues si se trata de luchar contra la corrupción, hay que recordar un informe que ha sido publicado hoy en el diario El Comercio, la página 5, sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha advertido sobre desbalance patrimonial de los hermanos Ramírez. Y está casi toda la familia Ramírez, Abel, implicada en este tema, y adivina quién más. La señora Keiko Fujimori. Así de simple. Y pues como respuesta a esta investigación, donde están implicados, incluso podría ser que esté implicado incluso algunos congresistas que han levantado su voz de protesta, ¿no? Claro. Incluso podría ser, han sacado pues toda su artillería para traérselo abajo al fiscal de la Nación. En tanto, ayer la bancada de Fuerza Popular, que se reúne todos los martes en su sede principal aquí en el centro de Lima, ha respaldado unánimemente la denuncia constitucional de Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La bancada ha aprobado respaldar la denuncia contra Pablo Sánchez. A través de su cuenta en Twitter, Fuerza Popular informó que el pleno de su bancada aprobó por unanimidad respaldar esta acusación constitucional. Dicho sea de paso, están amenazando con denunciar constitucionalmente al actual presidente de la República por hechos que tenían que ver antes de su gestión. Mira, Ismael, la Constitución que tienes en tu casa, si tú lo has leído, no sirve, porque tú le das una interpretación según estás leyendo, pero parece que los señores del fujimorismo han decidido que la Constitución tiene que tener un libro anexo que se va a llamar Interpretación Auténtica. Esto me recuerda los años 95, 96, cuando lo que leíamos en la Constitución no era lo que decía el fujimorismo que teníamos que entender. O sea, hemos retrocedido años en el tiempo y no sé, me da la sensación que están buscando a alguna señora Blancanelia Colán nuevamente para ponerla de fiscal de la Nación y volver a los tiempos de antaño, ¿no? Correcto. Todo esto es peligroso, es muy peligroso, y aquí justamente en ese programa que lo conduce Rosa María le advirtió al presidente de la República, se lo ha dicho de todos los tonos, en todas las formas: vienen por usted. Se los ha dicho, y parece que ahora sí los señores del oficialismo están hablando que sienten como si se quisiera una vacancia presidencial. Eso lo ha dicho hace un momento el señor Horacio Ceballos, quien es el vocero. Pero en ese tonito como que me da la ligera impresión, ¿no?, de que quieren vacar al presidente. Sí, yo creo que quieren. No sé si en realidad, Abel, se trata de una postura política de pronto prudente, que es la que quieren llevar, o en verdad son ingenuos. Porque la manera como el gobierno viene llevando políticamente este asunto es realmente terrible.
Nada confrontacional, correcto, muy diplomático, demasiado en exceso. Ha ido por paz, ahora tiene guerra, como decían en su momento. El presidente de la República cometiendo exabruptos a nivel internacional, dando o dejando entrever nuevamente el tema del indulto presidencial a Alberto Fujimori. En fin, no está tomando las riendas del asunto. Y esto es aprovechado pues muy oportunamente por el fujimorismo para enrostrarle al presidente su debilidad y para enrostrarle su falta de tino y criterio político, ¿no? Y los señores del fujimorismo están dispuestos, parece, a sacar toda su artillería y adelantar pues el proceso electoral, no 2021, sino hacerlo mucho antes. Mucho antes. Y pero Keiko Fujimori no dice nada, ¿no? No dice nada, pero ojalá que todas estas actitudes que estamos viendo del Congreso fujimorista sirva para que a usted que dio su voto lo haga reflexionar. Imagínese nuevamente unas personas con estas características en el gobierno. Imagínense nuevamente ese periodo atroz de corrupción, ¿no?, que vivimos y que se trató de tapar a todas luces, ¿no? Con eso de las interpretaciones auténticas nos tuvieron años engañándonos, y que lo que tú leías en la Constitución no era lo que ellos decían que era, ¿no? Así es. Igual nos están diciendo ahora. Bueno, dense cuenta del enfrentamiento que hay, de estas ganas de tener el poder por poder y a toda costa, por la fuerza al menos, que tiene en estos momentos la bancada mayoritaria en el Parlamento Nacional. Si quisieran luchar contra la corrupción, Ismael, empezarían luchando contra los donativos que reciben todos los partidos políticos, todos, en campaña electoral. Ahí podrían empezar y ahí les creeríamos si quieren luchar contra la corrupción. Pero como eso no les conviene, no van a legislar nunca sobre ese tema, ¿no? Nunca, y eso siempre será pues oculto, se mantendrá en el oscurantismo para que nadie sepa de dónde sale el dinero que se aporta a las campañas políticas, que no estamos hablando de 20 soles, ni de 1000 soles, ni de 10,000 soles, estamos hablando de millones de dólares que cuestan las campañas políticas, y ese dinero, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Quién está poniendo esa plata? ¿No? Algunos políticos, ¿a cambio de qué? Eso, claro. ¿A cambio de qué? ¿No? Y es por eso que después descubrimos todos los casos de corrupción que ya los conocemos. Pero lamentablemente ese tema no se va a tocar en el Parlamento Nacional. Nadie va a querer verse descubierto durante una campaña electoral y tener que decir quién o cuánto le están financiando. Ni tampoco para qué, ni por qué, definitivamente, ¿no? Pero justamente en este programa el día de hoy vamos a recordarles la entrevista que realizó Rosa María al señor Fernando Tuesta Soldevilla, analista político y experto en temas electorales, que estuvo conversando con Rosa María Palacios sobre la reforma electoral. Es un hecho que incluso a los fujimoristas le tienen alergia al tema, ¿no? Acuérdate que eso les costó que la señora... una de sus congresistas, se me fue el nombre ahorita, se deje el cargo, porque ella pedía que se vea con detalle el tema de la reforma electoral, que habían hecho todo un estudio y simplemente el Congreso no quería seguir nada del tema de reforma electoral, que ellos habían hecho su propia forma de reforma. Bien. Volvemos con eso. Vamos a la pausa y volvemos con el tema de la reforma electoral en entrevista que tuvo Rosa María Palacios con Fernando Tuesta Soldevilla, analista político y experto en temas electorales. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos con Fernando Tuesta. Hoy día Juan Carlos Tafur publica un artículo muy gracioso que dice que el gobierno no necesita politólogo, necesita psicoanalista, ¿ya? Pero hemos llamado a un politólogo, pues hemos debido llamarlo a un psicoanalista. ¿Él es psicoanalista? No es psicoanalista, ¿ya? De la escuela psicoanalítica, sí, además. De la escuela, sí. Entonces dice que ¿qué le pasa a este gobierno? Que esto es... A ver,
Vamos a decirle a Fernando lo que yo expliqué ayer. Ya, te pones macho, te dices, a mí no me censuran un ministro más. Hago cuestión de confianza, que yo le rogué hace un año que le hiciera. Por fin entendió que la figura existe, que es un límite para un Congreso abusivo. Ya, la usas. Pierdes como debe ser, pero pierdes parado, perfecto. Entonces nombras tu nuevo gabinete y es más de lo mismo. Más de lo mismo. O sea, ¿qué te pasó? O sea, perdiste a Zavala. Yo no te digo por Mecha López, que me parece una gran persona y que lo puede hacer bien, pero la rodeas de amigos de Alan García. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Guay, PPK, guay, ¿qué pasó? A ver, Fernando, ¿tú qué entiendes? ¿Cuál es la racionalidad? A ver, tratemos de entender, porque yo estoy equivocada. A ver, yo también creo que el presidente, a través del anterior primer ministro, hizo no solamente lo adecuado, sino casi como un mecanismo de sobrevivencia. Si es que ya no defendían a Marilú Martens, en realidad el avasallamiento era total, el retroceso era se acentuaba, y sin embargo sorprendió porque la actitud del gobierno generalmente ha sido conciliador, ceder, y parecía que más allá de una protesta diplomática, esto se iba a mantener. Y sin embargo, ejerció su derecho, su mecanismo, que la Constitución se lo permite. Y entonces, ahí viene el tema. Ustedes ven cuando se anuncia esto, el fujimorismo quedó sorprendido, fuera de lugar, a tal punto que inicialmente incluso querían negar el derecho a la cuestión de confianza. No lo querían recibir, iban a mandar esto a la Comisión de Constitución para evaluación, ¿te acuerdas? Que no tenía derecho a asistir. Así es. Y lo que querían era primero censurar a Marilú Martens y después quizá ver la cuestión de confianza, con lo cual perdía de alguna manera. Ahora, dicho esto, y en una jugada dentro de este ajedrez político, el presidente se pone en una situación de equilibrio. Hasta ese momento, absolutamente con el plano inclinado a favor del Congreso. Ahí había dos posibilidades. Un cambio de gabinete mucho más confrontacional, obviamente, como se ha dicho, y uno quizá más dialogante. Y esto estaba en la cabeza de las personas que iban a justamente dirigir el gabinete. Allí, sin embargo, hay que tratar, creo yo, las cosas con ciertos bemoles. ¿Por qué? Porque tú puedes aparentemente ser confrontacional y no necesariamente serlo. Me explico. Cuando cae el gabinete Jara, dijeron, ¿va Ollantaytamala a nombrar a alguien confrontacional o alguien dialogante? Y nombró a Pedro Cateriano. Inicialmente, este nombramiento fue traducido como confrontacional, porque Pedro Cateriano lo conocemos, y sin embargo, Pedro Cateriano, que tenía experiencia política, a lo largo de sus 12 o 13 meses en el gabinete, llevó a buen puerto el final del mandato de Ollantaytamala. Tan así, además, en una situación de una marea alta. ¿Por qué? Porque a partir de julio del año 2015 no se podía disolver el Parlamento. Es decir, la oposición pudo haberse bajado a Pedro Cateriano y que sin embargo él logró salvar esta situación con manejo político. Entonces, todo esto para decir, tú puedes colocar a alguien con gran manejo político, pero que es a su vez firme. Esa firmeza que quizá el presidente no tiene, y quizá por contagio, por carácter, efectivamente, él es conciliador. Quizá pedirle a él que sea de otra manera, solo lo hace en situaciones límites. La segunda vuelta la primera vuelta al final, la última semana de la segunda vuelta, ahora, pero permanentemente. Ese PPK desaparece. Ya, pero el tema es que en el gobierno, para llegar a ese último, ya perdió mucho. Porque para empezar,
una cosa es solicitar la cuestión de confianza cuando tú tienes 40% de apoyo en la época de Saavedra, y otra cosa es tener cuando tienes entre 19 y 22. Ahora, Meche Arauz, sin embargo, no es una mala carta. Y no es una mala carta, creo yo, por dos razones. Uno, porque es evidentemente cercano y conoce bien a Pedro Pablo Kuczynski. Pero en segundo lugar, creo que comparte con la mayoría opositora un ámbito de coincidencia bastante amplio. Lo que ha habido con ella ha sido, sin embargo, sí fricciones y tensiones en el debate parlamentario. Ella creo que como también su experiencia en el Parlamento puede ayudar. Yo creo que ella y Carlos Brus son las dos cartas mejor jugadas, porque son políticos y porque Carlos Brus quizás le puede dar en vivienda ese impulso al tema de la reconstrucción que hasta ahora no conocemos. No, perdóname, yo creo que lo han nombrado por eso. Sí, 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 yo también creo que con mucho cariño de la Flor hasta ahora así no tenemos ni un murete. ¿Ya? Y el tema, vamos a septiembre. Y el tema es que mucha gente cree que tú eres bueno en el ámbito privado y crees que puedes ser exitoso en el público, y es otra lógica, ¿no? Ahí se empantanan a veces, o en la telaraña. ¿Cuántos políticos hemos visto sufrir por eso? Así es. No, de verdad, gente que viene con buena voluntad del sector privado y te cuenta lo que va a hacer. Entonces tú lo miras y dices, pobrecito. Eso no se puede hacer. Claro, todo lo que te está diciendo, ¿cómo le explico a este pobre señor que todo lo que me está diciendo no lo puede hacer? De verdad. Sí, sí, sí. Y después, porque es otra lógica. No, o sea, a ver, en el Estado tú solo puedes hacer lo que tienes permiso para hacer. Así es. Nada más. Nada más. Nada más. Y tienes que cumplir además. Y si te sales de esos límites, viene la Contraloría por ti. Así es. En el sector privado tú puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando no incumplas la ley. Así es. La libertad es muchísimo más amplia. Ese principio básico de derecho administrativo, que es tan poco conocido, yo repito siempre, es lo que marca la diferencia entre un servidor público y una persona que trabaja en el ámbito privado. Son, por eso, dos posibilidades de fiscalización distintas, además. Ahora, Bruce ha sido 5 años ministro, sí tiene capacidad de gestión, sí puede ser un gran ejecutor. Sí, claro. Rápido. Claro. Hay gente que aprende además muy rápido. Además, él aprendió rápido, lo ha hecho rápido, lo hizo bien. Y ya trabajó con PPK en ese gabinete. Así es. Entonces sí sabe trabajar con PPK en ese gabinete y lo hizo bien. En un gabinete complicado porque tenías un presidente hiper complicado como Toledo. O sea que sí lo pudo hacer. Ahora, el problema no es ese, sino, por ejemplo, tú no puedes salir, explícame yo, o es un problema de esquizofrenia, ¿ya? Y decir que estás haciendo la cuestión de confianza, no por Martens, sino por la reforma de la educación peruana. Ahí viene el otro discurso tema. A la nación. Ahí viene el otro tema. ¿No? Entonces, yo soy firme en determinados, o quizá recluto a más políticos que yo conozco, no de fuera, es decir, no estamos hablando del Castillo que se hablaba, Antero Flores, no, de los cercanos, míos, claro. De los cercanos. El tema, sin embargo, y quizás intentando ver la racionalidad, es los que vienen, voy a tratar de compensar con el fujimorismo, pero a su vez meter la cuña del indulto, porque todos sabemos que el único que se juega por el indulto es Kenji. Así, nadie más. Marisol Pérez Tello era una piedra en el zapato. No era una piedra en el zapato, era una roca en el camino. Le dijo en todos los tonos a Fernando Fabiola que ella no lo iba a firmar, y hacía bien, porque Marisol Pérez Tello tiene un futuro político y no quiere arruinarlo. El señor Juan Mendoza, el señor Enrique Mendoza es viejito, ya se va y arrastra los pies, puede firmar el indulto. Que venga y lo firme. Y además, no hay algunas personas que piensan que el indulto es posible. Enrique Mendoza será entre los que sí lo piensan. Así es. Pero si es que se da el indulto, ciertamente esto va a tener implicancias políticas en el fujimorismo. Reordenamiento de fuerzas, Kenji aparecería como el liberador del padre, y de verdad Keiko aparecería como la persona que claro. Y con todos estos acontecimientos va sumando puntos en contra. Digamos, si entendemos la racionalidad política por ese lado. Y también quizá aplacar, digamos, los vientos conservadores. Y creo que lo que tú has señalado, el de D'Alessio en salud y sobre todo Wexler en educación, va por allí. Tratar de intento tratar de ver, o sea, con mis hijos no te metas, sí, porque además yo creo que PPK piensa de esa manera.
Sin embargo, esta es la racionalidad, digamos que sea así. Ahora viene un poco la evaluación. El presidente de la República puede decir, vamos a hacer cambios en lo que ha sido el sector educación. Y estos cambios se materializan en la designación del señor Wexler. Pero lo que no puede decir es, vamos a seguir con la reforma y nombrar a Wexler. Porque es otra cosa. Claro, es pues. otra cosa. Es el opositor público declarado, crítico, Artículos en el comercio. total, artículos, declaraciones, Todo. etcétera, Es más, que van en nosotros- otro sentido de lo que Nosotros dice lo la hemos reforma. llamado muchísimo, este programa ha sido muy amable con nosotros, justamente Para para que darle- nos dé el balance, Sí. para que nos dé la opinión No, así diferente, es. no para que nos dé la opinión del Ministerio de Educación, sino la otra. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, lo que yo no entiendo, tenemos que ir a la pausa, es cómo el presidente sale el viernes con total firmeza y dice, los niños primero, ni un paso atrás, esto se ha hecho por la reforma educativa y seguimos con la reforma educativa. ¿Qué es la reforma educativa? Currículo, Así es. que está en el Poder Judicial discutiéndose la palabra género, que es una Así es, estupidez, estupidez. pero en fin, SUNEDU, SUNEDU. ¿ya? Y la carrera magisterial. Magisterial, así es. En las tres cosas Está en contra. está en contra. Está en contra. En las tres cosas. Entonces tú dices, Pero además no está en contra para acelerar y mejorar No. esto, sino para retroceder. está en contra. Está en Punto. contra, O sea, absolutamente. ¿qué pasa? Después lo vamos a contar después, antes, lo he contado ayer, o sea, sobre SUNEDU tiene un artículo clarísimo diciendo que este es un organismo, ¿no es cierto?, por el cual el Ministerio de Educación se mete donde no debe, en la vida universitaria. Que no hay que volver a la Asamblea de los Rectores, pero que no se debe meter en la vida universitaria. Pues todo el esfuerzo que han hecho las universidades. Después dice claramente que si cambiamos la palabra género, ya no confundimos a nadie, para no confundir a las familias. Yo no sé qué familia está Por eso confundida. su actitud de ayer. Claro, vamos, no, se queda igual, pero la idea es no confundir a la familia, estamos rezando el mismo tema. Y en el tema de la carrera magisterial, ¿qué pasa? Él hace una reforma de carrera, es la primera reforma importante, él Así la es. hace, pero él quiere regresar a su reforma. No a la reforma de la reforma que le tuvieron que hacer, porque su reforma no permitía, o sea, vamos, si seguían en su reforma iban a nombrar a todos sin una buena evaluación. Ese es otro problema. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de estos cambios. Vamos a hablar también de salud y vamos a hablar también de justicia. Los tres cambios polémicos, más polémicos, en el gabinete PPK. Regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Síganos, también estamos en Twitter en @sodomco. No se vayan. Esto es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo en AM, FM y en línea por internet. Así es, nos escuchan por todos lados, pero estamos tratando de analizar psicoanalíticamente qué pasó con el presidente. Efectivamente, hay esta teoría de una ofensiva conservadora para satisfacer intereses conservadores. Por ejemplo, D'Alessio es un almirante, donde me dicen que Carlos Tubino es un rojete, Es un comunista. es un adelante. caviar, Tubino es un caviar al lado de D'Alessio, de verdad. Eso como dicen, no, Olvídate. Tubino es un liberal, Así es. olvídate, no te imaginas lo que... Entonces, en salud es complicado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en educación, Idel Wexler también es una persona conservadora que le molesta esta historia de la identidad de género y que además ya le hemos explicado 20 veces, señora, nadie va a homosexualizar a sus No, hijos. pues. Ahora, el tercero es Mendoza. Y los tres han trabajado o tienen alguna relación con Alan García. Sobre todo los dos últimos. ¿no? Así No es, sé lo si cual D'Alessio, es ¿no? muy extraño, porque Alan García le ha dicho al presidente Kuczynski que hace menos de 2 semanas que es el verdadero ejecutor de Coteva. Sí. Le ha dicho así, ya vienen por ti, por una cosa al vuelo. Kuczynski dice, la plata no llega sola. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Por darse de gracioso, además. Esa es Esa gracioso. Típica, pero no. típica. Oye, ¿a quién se refiere Alan García? Bueno, sencillo. sí, ya, eso fue todo. Y García salió, como no tiene Con nada la que pata en hacer, alto. no tiene nada que hacer en Madrid, pues no más que montar bicicleta y disfrutar de la vida, a decirle su vida ya vienen por ti, tú que tu jefe Toledo, tú el verdadero ejecutor de Coteva. Ya, ¿qué haces tú?
con ese locón, lo ignoras, pues no, ya por último, le contestas. Yo creo que el presidente debió no contestarle, pero algunos su vocero sí. Bueno, muy bien, no le contesta. Pero no le nombras a sus amigos de ministros. Ya, pero, Rosa María, justamente por eso, quizá intentando nuevamente ver la racionalidad. Ya, tú nombras al sector conservador, gente ligada o muy cercana a Alan García, pero a la vez vas por el indulto. ¿Por qué vas por el indulto? Vas por el indulto para romper el fujimorismo de alguna manera. Y entonces esa podría ser, digamos, una posibilidad. Ahora, no estoy seguro, por ejemplo, si necesitas tanto para lo segundo. Me refiero a, voy a sacrificar a Zavala, Martens, García, Pérez Tello, ¿a cambio de qué? Uno podría decir, ya, a cambio de paz, ya, ¿no es paz, cierto? No, paz duradera. No me Ya, censuran ya, a nadie más. ya, Ya. paz duradera. Ya. Eso es imposible. Por varias razones. Uno, porque faltan como poco menos de 4 años. Dos, cuando tú tienes 71 votos, tú tienes poder. Y el poder se ejerce. Siempre lo he dicho y a mis alumnos le digo, el poder no es que tú lo guardas en una caja fuerte, lo ahorras, el poder se ejerce. Siempre vas a tener el argumento para utilizarlo. Siempre. Entonces, el presidente pudo decir, si mi opositor es tan fuerte y yo necesito debilitarlo, el indulto podría ser la única herramienta. Pero ¿por qué ceder en lo otro? Donde en principio uno podría decir, pero Pablo Kuczynski está pues por una reforma también con un contenido liberal, en fin, pero someterse, no someterse, pero entonces ceder en estos aspectos quizá tenga que ver con esto de lo que siempre hemos comentado. Él no le gusta la confrontación. No. Él si pudiera dar un poquito a cada uno y eso dejarlo dormir, lo haría. No. El tema es que, ¿para qué llegas entonces al gobierno? Es un hombre del cual deberías divorciarte, por ejemplo. Te deja todo. Te deja todo. Te deja todo. ¿No? Mira, te deja dice, todo. no, pero te dice, ¿para qué? Todo te deja. Una maravilla. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa de PPK? Porque de alguna manera los presidentes llegan con una promesa, ¿no? Oponerse al autoritarismo de Keiko Fujimori. Y ya. Y Y lo con otro esa era, ganó. ya, con esa ganó, pero la promesa era una suerte de revolución social. Exactamente. Lo vas a hacer en salud y en educación sobre todo. Lógico. Allí donde los impactos son duraderos, en donde además comprometes a una proporción de la población tan amplia. Ujú. Bueno, con todo esto no existe promesa. Entonces las reformas que él mismo proponía, en realidad van a caer en nada. Para empezar, lo de agua y todo lo demás, con los desastres naturales, Claro. es complicado. Ahora, lo de agua puede volverse un poco más efectivo con techito, puede ser. Ya, pero Ah. ¿sabes? Necesitas lo siguiente. Si el fujimorismo fuera menos visceral, daría algunos pasos para atrás Si fuera y más dejar inteligente. al gobierno que gobierne. De tal manera que, si es que no lo hace en el corto tiempo, porque ya tiene que entregar resultados. Claro. Hasta ahora lo que el gobierno puede decir, 14 meses maniatados, no podemos gobernar. Y si lo dejas gobernar, tienen que dar resultados así. Claro. Pero con 20%, tú no tienes mucho aire. No tiene y aire. entonces, yo creo que puede tener esta Pax hasta diciembre. Estamos hablando de un trimestre, va el gabinete, le dan el voto de confianza, Ningún y ahí problema. agarras verano y lo alargas. Y de ahí nada. Pero en marzo, en abril, tendrías que dar resultados. Claro. Y no sabemos cómo va a ser este verano nuestro lleno de sorpresas naturales, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que yo no es tanto que no tenga ideas de qué hacer con el país, sino que no tiene claro norte político. No tiene estrategia. Ese Eso, es el eso tema. en pocas palabras, O no sea, tiene estrategia. Yo me pareció un acto estratégico, claro, hacer cuestión de confianza. Totalmente. Y bien, descolocas a la oposición, los agarraste tan de golpe que si lo hubieran meditado bien, le daban la confianza a Así es, Zavala. Fue así un es. error garrafal Así del es, fujimorismo. así Y ellos se han dado cuenta al día siguiente, han querido tratar de Así es. enmendar. Y además, ¿sabes por qué? Es un ¿Sabes error. por qué es un error?
Porque Marilú Martens, con Sí, todo lo que ahí se iba a ir, no, porque estaba desgastada políticamente. Entonces tú lo podías defender con una cuestión de confianza, pero en diciembre lo tenía que cambiar, digamos, a más tardar. Claro. Pero Pablo Kuczynski, ella además se personalizaba en ella mucho del desgaste del conjunto del gobierno, y de la ¿no? huelga, y la y de huelga, todo. etcétera. Pudieron haberla dejado allí, pero esta Y la actitud, sacabas el mes que viene y se por acabó. eso, no, digamos, un poquito más ahí nomás de este año, Claro. pero no lo hicieron. Y quiero regresar al punto que tú tocas, porque a mí también me preocupa por estas interpretaciones que hacen Esta es algunos auténtica. amigos, algunos conocidos y amigos también constitucionalistas. Porque lo que hacen es leer artículos de la Constitución, uno más que el otro, etcétera. Pero lo que no reparan es en lo siguiente, lo que hacemos un diseño institucional. En todo Estado de Derecho, el equilibrio de poderes es fundamental. Y por lo tanto, en todo diseño te dan prerrogativas, mecanismos para que tú te relaciones entre los poderes. Entonces, el Parlamento tiene, como ya sabemos, la interpelación y la censura sobre todo, esto último. Esto puede ser ilimitado, sí, en un sentido. Si es que el otro no responde, yo te puedo censurar todos los ministros que Así quieras. es. Justamente para balancear, tú lo que tienes es dos mecanismos. El primero es la cuestión de confianza del lado del Ejecutivo, y el último, abierta a la crisis total, la disolución constitucional del Congreso, que te lleva a convocar elecciones para que sea el pueblo convertido en el elector el que reconstruya una nueva mayoría. Así es. Estos mecanismos son propios de los sistemas parlamentarios, que yo he criticado mucho, Pero incrustados pero en el nuestro, pero están. efectivamente. Entonces, querer recortar esta atribución del presidente de la República, además en un sistema presidencial, no solamente es un despropósito, sino que también es inconstitucional. Ahora, hay que entenderlo. Porque si no, el reglamento va a estar por sobre encima, Claro. van a querer Ahora, modificar el hay reglamento. hay que entender una cosa también, que es la historia. Es decir, esta es una constitución presidencialista con instituciones parlamentarias, pero presidencialista porque Fujimori la mandó a hacer para él gobernar. Y él necesitaba Sí, claro. poder disolver el Congreso, institución que ya estaba en la Constitución del 79, pero que era mucho más compleja, porque La era reduce, solo, pues, claro, de 3 a 2. primero de 3 a 2 y ya no solo para la Cámara de Diputados, porque ya no hay Cámara de Diputados, sino para todo el Congreso. Entonces, en ese sentido, la hace mucho más fuerte la institución Lo presidencial hace mucho más fuerte. sobre entonces el Congreso no es el primer poder del Estado hace mucho tiempo en el Perú. Pero perdón, esta es una frase. Una frase absurda. No, pero además esta es una frase de Ayla Torre Claro. y de Lapra, porque ellos dominaban el Congreso durante Claro. décadas y tenían Así es. influencia. Y entonces salieron con esto. No existe primer poder del Estado. Existe poderes del Estado, no existe Ni primer ni último. nada. Hay algunos poderes que son de última, pero es otra cosa. Pero entonces, y acá el punto de la discusión es lo siguiente. En realidad, si los dos tienen estos mecanismos, para llegar a la crisis, cuentan los mismos de la misma manera. Vale decir, y por eso lo dice la Constitución, para disolver el Congreso es o te censuran o te niegan la cuestión de confianza, con lo cual es así. O dos censuras, o dos cuestiones de confianza, o un mixto. O un mixto, así es. Entonces, no hay más. Eso de que existe un vacío en la Constitución, no existe un está vacío. clarísimo. No existe un vacío. La hizo el papá de Miki Torres, no entiendo por Sí. qué ahora quiere negar al padre. Está como Kiko, que quiere negar al padre. O sea, claro, el experto en interpretaciones auténticas la hizo, o sea que por favor, no, ahí no hay discusión, no es que se tienen que ir todos los ministros, No, eso es- todos los ministros renuncian Así y el es. presidente los hace volver a jurar. porque además hay un tema. El presidente no tiene limitación alguna en el nombramiento de los ministros, sí. salvo el primer ministro que ha sido o censurado o no se le otorga el voto de confianza, que es el caso O de el Zavala. ministro censurado. Pero esto no quiere decir incluso que Zavala hubiera podido quedar sin... No, y que incluso Saavedra en- pueda volver en- mañana, así no hay un es. plazo. Entonces, esto sin embargo puede ser un Caso, problema. por ejemplo,
ministro que sale Rospigliosi, ministro que regresa, Así es. y ahí lo censuran, ya no regresa. Así es. ¿Ok? Pero los ministros pueden entrar y salir del gabinete de todo lo Pero que quieran. hay un tema. Y Melcochita puede ser. responden diciendo, no, es que el gabinete Treyes y el gabinete Jara Ajá. fue por censura. Sí, claro. Efectivamente, este es el primer gabinete que cae por la negativa de confianza. Pero eso no quiere decir que no cuenta. Claro que eso cuenta, no- cuenta exactamente Porque igual. justamente bajo el diseño de equilibrio de No, poderes. además lo dice la Constitución. Porque además- al gabinete al que se le haya negado No, la confianza o censurado, ¿ya? Y además, cuando va el gabinete a pedir la investidura, dice, hace cuestión de confianza. Exactamente, con las mismas palabras. Porque además lo que ellos dicen, si se hubiera ido a una cuestión de confianza, lo tenía que hacer solamente Marilú Martens. ¿Para qué? Para que hagan con lo de Alfredo Torres. No. Es un absurdo. Un Voy, propongo mi cuestión de confianza, me la niegan, tengo que renunciar. Punto. Ok, ahora nos vamos a una pausa y los últimos minutos vamos a hablar de algo que no va a suceder. Se llama la reforma electoral. Estamos en el aire, continuamos, último bloque, Rosa María, reforma electoral. Bueno, eso se llama... esta es la hora de la ciencia ficción, no mentira. Vamos a hablar de cosas que no sucederán, o que suceden en una realidad alternativa, paralela, ¿no? En otra dimensión. En otra dimensión. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta discusión. Los temas los hemos analizado hasta el hartazgo. ¿Qué reforma electoral va a haber si los que están ahora en el Congreso quieren regresar al Congreso exactamente con las mismas reglas? Además, con la posibilidad de ser disueltos, y ellos saben perfectamente, a mí me hace una gracia, no hay una encuesta que dice que si nos disuelven, los fujimoristas restamos 100. Sí, pero no tú, otro. No, pero ni siquiera sobre ese punto hay una afirmación extendida que señala que si es que hay una nueva elección, ellos serían 100. Basado en una encuesta de Ipsos, Sí. pero que creo que puede llevar a error. A ver, Rob, la pregunta está Por mal una, formulada. no solamente eso, ¿sabes por qué, Rosa María? Porque es una muestra nacional y los congresistas se eligen por departamento. Tendría que haber hecho una encuesta por departamento para ver Por eso. cuánto es, Lo ¿no? que pasa es que en la Constitución, el CCD se eligió por Distrito Único Sí, pero Nacional. eso no Eso no es va a así. volver a pasar. No hay, pues. ahí Ya, sí, eso es primer problema. Y segundo problema, la tasa de reelección en el Perú, ¿cuánto es? ¿15%? bajísimo, sí, Ya, entonces, Parlamentaria, pues, bajísimo. parlamentarias 15%. sí, claro. Entonces, señores, miren alrededor de ustedes, ¿ya? De cada 10, ¿no es cierto? ¿Cuántos regresan? 1,5. Entonces, no vas a ser tú. Entonces, Por lo eso- último que puede provocar es la disolución del Congreso, porque Así se es. acabó. No, ya, así es. Por eso es que yo creo que Yo esa solo- bravata de que disuelvan, ¿no? etcétera, no, en el momento Sí lo que podemos estamos hacer porque sacando- va una. A ver, haz la segunda, pues. Haz la Haz la segunda del segunda, pueblo y el pueblo sale a la calle. Porque son 375,000 soles al año, ajá, por trabajar 9 meses, ¿ah? Así es. ¿Ya? Entonces, piénsalo bien. ¿Dónde te van a mirar la cara los chicos? ¿Ah? ¿Quién gana eso? Un congresista. Que no tiene quinto y media, en algunos casos. ¿Ya? Algunos sí tienen quinto y media. Bueno, entonces, ¿dónde te van a pagar 375,000 soles al año garantizado? Porque hay estabilidad laboral absoluta, Absoluta. hasta el 28 de julio de 2021. ¿A dónde? En ninguna parte. Entonces tú, por tus principios, por enfrentar al poder de Kuczynski, vas a renunciar a 375,000 soles al año, 15 soles, 25,000 soles por 15, porque tienen dos gratificaciones CTS, y no estoy contando los gastos de instalación, ni tampoco los pasajes aéreos, el seguro privado, porque ellos no van en salud, etcétera, etcétera, el descuento en el comedor, la peluquería y todo lo demás. ¿Ya? Mira que yo quiero trabajar en el Congreso. No, mamita, trabajador no, tienes que ser congresista. ¿Ya? Entonces, como le dijo la famosa Enid Chuquival a un reportero de Perú 21, papito, lo que tú tienes es envidia, pues postula y ahí tienes todo lo que yo tengo. ¿Ya? Pero ese es el problema. Ahora, está muy bien que sea así, Sí, yo porque también. entonces no se disuelven, pues. No, pues. No se disuelven. Y el señor Sí, Kuczynski es que tiene la oportunidad tiene que de... saber que eso hay una lógica también ahí. Claro, Que hay una lógica. No se van y eso lo sabe también Keiko Fujimori, no se van a disolver.
Bueno, él quizá de repente quisiera que cambie Mira, parte de su personal, ¿no? la única forma de que tú puedas convocar elecciones presidenciales sin Congreso es que renuncie solo el presidente o se muere el presidente y los vicepresidentes decidan no renunciar sino convocar elecciones. No hay esa posibilidad. Sí, porque podría perfectamente... No, pero ocurrió eso en esta situación de Fujimori que fue excepcional y tú sabes que no es que yo renuncio, no. Acá hay sucesión presidencial. Sí, claro. Digamos, renuncia, vaca, lo que fuera, vaca por cualquier situación. Claro. Es Martín Vizcarra. Sí, yo lo sé, pero supongo que Martín Vizcarra renuncia. Ya, pero ¿por qué habría que renunciar? Porque le dicen, si tú no Ya, renuncias, digamos, ya. exactamente, Mecharaos, lo mismo. Galarreta. Galarreta. Ya sé, pero ahí convoca a elecciones presidenciales. No tiene por qué va como hay sucesión presidencial. No, ya sé, pues, no. Cuando es el presidente del Congreso, está obligado a convocar elecciones. Mi vida, te lo he puesto. Así. Porque escúchame lo de hasta el segundo vicepresidente no está obligado. Mira, en el caso de Paniagua, ¿sabes por qué ya estaba convocada la elección? No hay una asociación entre que tú vacas al presidente y mira bien. Mira, en la Constitución del 93, que me la sé de memoria, qué pena, ¿no? Haber dedicado tanto tiempo a aprenderme estas cosas tan raras. Efectivamente, si se queda el primer vicepresidente, no pasa nada. Sigue la política. Claro, lo que ocurre. El segundo, exactamente igual. Pero si se van los dos, el presidente del Congreso asume la presidencia de la República y tiene que convocar elecciones. Mira. Tiene. Pero en el caso, por ejemplo, que más cercano a que muchas veces convoca. Bueno, quizá por un clamor popular tendría que cobrar. No, por ley, por norma constitucional, ¿ah? No me acuerdo. Ahorita te lo busco. Por favor, porque, ojo, muchas veces se compara con lo ocurrido con Fujimori y lo de Valentín Paniagua, pero ya estaba convocado. Fujimori convoca elecciones. No, sí, pero dice... No hay relación entre vacancia y... No, pero no a esas elecciones. Iba a convocar y se va. Dijo, habrán elecciones el próximo año y yo no participaré. Pero no sacó el decreto, ¿ah? Claro. No sacó el decreto de convocatoria. Claro, pero no saca el decreto de convocatoria. Hizo el anuncio de que iba a haber elecciones el próximo año sin fecha, sin nada. No, sí dijo. Para el 28 de julio, dijo, sí, iban a ver y él no iba a participar. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo. No participará el que habla. Entonces mi hija, que tenía 5 años, preguntó que por qué los mudos no podían participar. Entonces, perdón, porque ha dicho que no participará el que habla. Entonces sí, fue muy gracioso. Por eso me acuerdo de la frase. Bueno, la reforma electoral está en la congeladora, ¿no? Mira, está avanzando... Salvo para algunos temitas que le puedan interesar al fujimorismo. No, mira, hay los temas siguientes sobre financiamiento. Han sacado predictamen o algunos acuerdos. El tema de financiamiento, el tema de las listas locales, el tema de la no... Y acá viene algo contradictorio, que es lo siguiente. Esto de no se puede reformar las normas electorales un año antes de la elección. Sí. Que a mí me parece, contra muchas opiniones, un error. Porque además, si lo apruebas, ya no hay reforma, pues. Ya. Porque las elecciones serán la primera semana de octubre del próximo año. ¿Cuánto estamos en un año a la primera semana de octubre? Será 3 semanas. Sí. Entonces todo lo que se discute ya no se aprueba. Ya no se aprueba. Entonces eso es contradictorio, salvo que se diga en adelante la siguiente elección, etcétera. También sobre las inhabilitaciones. Ahora, esto se ha convertido también, supongamos que el fujimorismo no quiera reforma, se ha convertido en un problema. Y sí se están reuniendo. El tema es hacia dónde apuntan. Y yo sí creo que el fujimorismo nuevamente comete un error. Una reforma electoral, a ellos no es que les afecta más que a los otros. De verdad, a muchos partidos políticos sí les afecta, sobre todo a los menos organizados, etcétera. Los partidos nacionales, digamos, entre relativamente más organizados, son los que les conviene la reforma electoral. No les conviene a los más pequeños, a estos que no sabemos. 22 partidos inscritos, pues, Rosa María. Claro, ahora, 22. Quitarles a los movimientos distritales la posibilidad de participar si no participan en un movimiento nacional
es bien tramposo, ¿no? Mira, yo personalmente sí he apoyado esto, pero no ahora, sino hace mucho tiempo. No, yo lo apoyaría para dentro de 2 Está bien, elecciones. está bien. Para que la gente se organice. Ya, pero Ya, ¿sabes no, lo que no pasa? ahorita, pues. Y mi argumento anterior era, y no de ahora, que ante el fraccionamiento extremo en que vivimos, tú tienes listas distritales, dejemos de Lima de lado, ¿ya? No, hay de 13, 14 distritos. Que podría incluso tener un tratamiento especial. Lima no tendría por qué no tenerlo como sucede en muchos países. Entonces tú tienes consejos de 6, donde por la regla de la mayoría tienes el alcalde más 4, 5 de 6. Ganas la elección, desaparece tu movimiento, tú no le rindes cuenta a nadie. Y son distritos pequeñitos, la mayoría en el país son pequeños, en términos incluso electorales, y allí donde hay industrias extractivas tienen mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, pero ese es por un lado. ¿Y sabes lo que ha ocurrido en los últimos años, Rosa María, del 2002 al 2014, que fue la última elección? Las listas locales han ido desapareciendo. Sí, y han ido ganando menos. ¿Sabes por qué? Porque son absorbidas por los movimientos regionales. Sí. Y estos han ido ganando más a nivel provincial y distrital. Ahora, en Lima hay distritos como pues San Juan del Lurigancho, que tiene 600.000 electores, o sea, más grande que departamentos en el Perú. Claro. Entonces, Lima sí tendría que tener un tratamiento especial. Pero además, yo sí creo, si bien Lima no es una región, Lima metropolitana o la provincia de Lima, las listas que se inscriben a nivel local, provincial, debieran de tener el mismo tratamiento de una regional, porque estás comprometiendo el tercio del electorado del país. Así es. Entonces, por ejemplo, hay gente que está recogiendo firmas para inscribirse como lista provincial y local, y tiene que sacar un montón de firmas, porque en realidad estamos hablando de los 7 millones de electores, ¿no? De los 7 millones de electores, estamos hablando del 5%. Claro. Son 350.000 firmes, ¿no? Tienes que sacar firmas válidas. Tienes que hacer, entonces, ahí sí debiera haber un tratamiento especial. Ahora, quizá porque estamos cerca de la elección, de repente, bueno, es la siguiente, ese podría tipo ser. de cosas, ¿no? Bueno, tenemos que irnos, pero te gané la apuesta. No me da pena, pero te gané. Artículo 115 de la Constitución. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, o sea, se murió, lo vacaron, renunció, etcétera, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Está muy bien. ¡Bingo! Gané un chifa. Me gané un chifa. Bueno, muy bien, nos tenemos que... No, yo sabía eso. O sea, es que llevé demasiados cursos de esto. Muy bien. Nos vemos mañana. A la hora. La hora, 9 y 7. Nos tenemos que ir. Gracias a todo el Perú. Nos vemos. Chao, chao. La entrevista que Rosa María Palacio sostuvo con Fernando Tuesta Soldevilla, especialista en temas electorales, sobre este tema precisamente de la reforma electoral. 8:57, faltan 71 días para la llegada del Papa Francisco al Perú y todos nos preparamos para su presencia. También lo hacen en Puerto Maldonado. Este 19 de enero, llénate de fe y esperanza. Este 19 de enero, Puerto Maldonado te espera. Ven al encuentro del Papa Francisco. Este 19 de enero, miremos al futuro con ilusión y optimismo. Que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza. Creemos que Jesús, con su amor y misericordia que permanecen para siempre, ha vencido el mal, ha vencido el pecado y la muerte. Jesús ha vencido el mal. Alístate. Abre tu alma. Unidos por la esperanza. ¡Unidos por la esperanza! El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado te invita a ser parte de la historia este 19 de enero por una iglesia con rostro amazónico.
Así es, amigos, Puerto Maldonado y el Perú espera al Papa Francisco. Estén pendientes de las páginas de la Conferencia Episcopal Peruana, que es el ente oficial por el cual ustedes pueden tener información sobre las inscripciones para asistir a las diversas actividades que cumplirá el Papa Francisco en nuestro país, tanto en Puerto Maldonado como en Trujillo y también en la capital. Así que recuerden, se van a extender pases que son totalmente gratuitos. Nadie se los debe vender. Bien, amigos, es todo. Gracias por su preferencia. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos de la red Sodomco, es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Ismael Soto. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, cuando faltan 71 días para la llegada del Papa Francisco al Perú. Abel Ángeles, buenos días. Muy buenos días, Ismael. La alegría de la llegada del Papa, pero en el camino encontramos piedras, Ismael, piedras que de verdad son preocupantes, ¿no? Primero fue atacado el Tribunal Constitucional, luego el fiscal de la Nación e incluso ahora el mismo presidente. Parece que Fuerza Popular ha decidido no tener unos días de preparación para la visita del Papa, porque los días de visita del Papa tendrían que ser unos días de reflexión, de tranquilidad, espirituales, para que todos con alegría podamos recibir al Santo Padre. Pero definitivamente Fuerza Popular no cree en eso y ha decidido sacar su artillería y lanzar sus bombardas contra el fiscal Pablo Sánchez, con una acusación constitucional, y contra el presidente de la República, que lo quieren llevar de las orejas, creo, al señor presidente, al Congreso de la República. Así lo ha dado a entender por lo menos ayer la congresista fujimorista Úrsula Letona, quien preside la comisión Lava Jato y que ha precisado que las opiniones consultivas del grupo no son vinculantes. Además ha dicho que ellos quieren ver la reacción del propio presidente de la República cuando se le haga las preguntas, porque quieren indagar, quieren conocer, quieren luchar contra la corrupción. Pues si se trata de luchar contra la corrupción, hay que recordar un informe que ha sido publicado hoy en el diario El Comercio, la página 5, sobre la Unidad de Inteligencia Financiera, que ha advertido sobre desbalance patrimonial de los hermanos Ramírez. Y está casi toda la familia Ramírez, Abel, implicada en este tema, y adivina quién más. La señora Keiko Fujimori. Así de simple. Y pues como respuesta a esta investigación, donde están implicados, incluso podría ser que esté implicado incluso algunos congresistas que han levantado su voz de protesta, ¿no? Claro. Incluso podría ser, han sacado pues toda su artillería para traérselo abajo al fiscal de la Nación. En tanto, ayer la bancada de Fuerza Popular, que se reúne todos los martes en su sede principal aquí en el centro de Lima, ha respaldado unánimemente la denuncia constitucional de Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La bancada ha aprobado respaldar la denuncia contra Pablo Sánchez. A través de su cuenta en Twitter, Fuerza Popular informó que el pleno de su bancada aprobó por unanimidad respaldar esta acusación constitucional. Dicho sea de paso, están amenazando con denunciar constitucionalmente al actual presidente de la República por hechos que tenían que ver antes de su gestión. Mira, Ismael, la constitución que tienes en tu casa, si tú lo has leído, no sirve, porque tú le das una interpretación según estás leyendo, pero parece que los señores del fujimorismo han decidido que la Constitución tiene que tener un libro anexo que se va a llamar Interpretación Auténtica. Esto me recuerda los años 95, 96, cuando lo que leíamos en la Constitución no era lo que decía el fujimorismo que teníamos que entender. O sea, hemos retrocedido años en el tiempo y no sé, me da la sensación que están buscando a alguna señora Blancanelia Colán nuevamente para ponerla de fiscal de la Nación y volver a los tiempos de antaño, ¿no? Todo esto es peligroso
es muy peligroso. Y aquí, justamente en ese programa que lo conduce Rosa María, le advirtió al presidente de la República, se lo ha dicho de todos los tonos, en todas las formas, vienen por usted. Se los ha dicho. Y parece que ahora sí, los señores del oficialismo están hablando que sienten como si se quisiera una vacancia presidencial. Eso lo ha dicho hace un momento el señor Horacio Ceballos, quien es el vocero. Pero en ese tonito como que me da la ligera impresión, ¿no? De que quieren vacar al presidente. Sí, yo creo que quieren. No sé si en realidad, Abel, se trata de una postura política de pronto prudente, que es la que quieren llevar, o en verdad son ingenuos. Porque la manera como el gobierno viene llevando políticamente este asunto es realmente terrible. Nada confrontacional, correcto, muy diplomático, demasiado en exceso, ha ido por paz, ahora tiene guerra, como decían en su momento. El presidente de la República cometiendo exabruptos a nivel internacional, dando o dejando entrever nuevamente el tema del indulto presidencial a Alberto Fujimori. En fin, no está tomando las riendas del asunto. Y esto es aprovechado pues muy oportunamente por el fujimorismo para enrostrarle al presidente su debilidad y para enrostrarle su falta de tino y criterio político, ¿no? Y los señores del fujimorismo están dispuestos, parece, a sacar toda su artillería y adelantar pues el proceso electoral, no 2021, sino hacerlo mucho antes. Mucho antes. Y pero Fujimori no dice nada, ¿no? No dice nada, pero ojalá que todas estas actitudes que estamos viendo del Congreso fujimorista sirva para que a usted que dio su voto lo haga reflexionar. Imagínese nuevamente unas personas con estas características en el gobierno. Imagínense nuevamente ese periodo atroz de corrupción, ¿no?, que vivimos y que se trató de tapar a todas luces, ¿no? Con eso de las interpretaciones auténticas nos tuvieron años engañándonos y que lo que tú leías en la Constitución no era. Va sumando puntos en contra. Digamos, si entendemos la racionalidad política por ese lado. Y también quizá aplacar, digamos, los vientos conservadores. Y creo que lo que tú has señalado, el de D'Alessio en salud y sobre todo Wexler en educación, va por allí. Tratar de tratar de ver, o sea, con mis hijos no te metas, sí, porque además yo creo que PPK piensa de esa manera. Sin embargo, esta es la racionalidad, digamos que sea así. Ahora viene un poco la evaluación. El presidente de la República puede decir, vamos a hacer cambios en lo que ha sido el sector educación. Y estos cambios se materializan en la designación del señor Wexler. Pero lo que no puede decir es, vamos a seguir con la reforma y nombrar a Wexler. Porque es otra cosa. Claro, otra cosa. Es el opositor público declarado, crítico, artículos en el comercio, total, artículos, declaraciones, etcétera, es más, que van en otro sentido. Nosotros lo hemos llamado muchísimo, este programa ha sido muy amable con nosotros, justamente para que nos dé el balance, para que nos dé la opinión diferente, no para que nos dé la opinión del Ministerio de Educación, sino la otra. ¿Ya? Entonces tú dices, ya, lo que yo no entiendo, tenemos que ir a la pausa, es cómo el presidente sale el viernes con total firmeza y dice, los niños primero, ni un paso atrás, esto se ha hecho por la reforma educativa y seguimos con la reforma educativa. ¿Qué es la reforma educativa? Currículo, que está en el Poder Judicial discutiéndose la palabra género, que es una estupidez, pero en fin, SUNEDU, ¿ya? Y la carrera magisterial. En las tres cosas está en contra. Está en contra. En las tres cosas. Entonces, pero además no está en contra para acelerar y mejorar esto, sino para retroceder. Está en contra. Está en punto. O sea, ¿qué pasa? Después lo vamos a contar después, antes, lo he contado ayer. O sea, sobre SUNEDU tiene un artículo clarísimo diciendo que este es un organismo, ¿no es cierto?, por el cual el Ministerio de Educación se mete donde no debe, en la vida universitaria. Que no hay que volver a la Asamblea de Rectores, pero que no se debe meter en la vida universitaria. Pues todo el esfuerzo que han hecho las universidades. Después dice claramente
que si cambiamos la palabra género, ya no confundimos a nadie, para no confundir a las familias. Yo no sé qué familia está Por confundida. eso su actitud de ayer. Claro, no, se queda igual, pero la idea es no confundir a la familia, estamos rezando el mismo tema. Y en el tema de la carrera magisterial, ¿qué pasa? Él hace una reforma de carrera, es la primera reforma importante, él la hace, pero él quiere regresar a su reforma. No a la reforma de la reforma que le tuvieron que hacer, porque su reforma no permitía, o sea, vamos, si seguían en su reforma iban a nombrar a todos sin una buena evaluación. Ese es otro problema. Vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de estos cambios. Vamos a hablar también de salud y vamos a hablar también de justicia. Los 3 cambios polémicos, más polémicos, en el gabinete PPK. Regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Síganos, también estamos en Twitter en @sodomco. No se vayan. Esto es Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo en AM, FM y en línea por internet. Así es, nos escuchan por todos lados, pero estamos tratando de analizar psicoanalíticamente qué pasó con el presidente. Efectivamente, hay esta teoría de una ofensiva conservadora para satisfacer intereses conservadores. Por ejemplo, D'Alessio es una persona, es un almirante, donde me dicen que Carlos Tubino es un rojete, es un comunista, es un caviar, Tubino es un caviar al lado de D'Alessio, de verdad. Eso como dicen, no, Tubino es un liberal, olvídate, no te imaginas lo que... Entonces, en salud es complicado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, en educación, Idel Blechner también es una persona conservadora que le molesta esta historia de la identidad de género y que además ya le hemos explicado 20 veces, señora, nadie va a homosexualizar a sus hijos. Ahora, el tercero es Mendoza y los 3 han trabajado o tienen alguna relación con Alan García. Sobre todo los 2 últimos. Lo cual es muy extraño, porque Alan García le ha dicho al presidente Kuczynski que hace menos de 2 semanas que es el verdadero ejecutor de Coteva. Le ha dicho así, ya vienen por ti, por una cosa al vuelo. Kuczynski dice, la plata no llega sola. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Por darse de gracioso, además. Hacerse de gracioso. Típica, pero no. Oye, ¿a quién se refiere Alan García? Bueno, sí, ya, eso fue todo. Y García salió, como no tiene nada que hacer en Madrid, pues, ¿no? Más que montar bicicleta y disfrutar de la vida, a decirle su vida ya vienen por ti, tú que tu jefe Toledo, tú el verdadero ejecutor de Coteva. Ya, ¿qué haces tú con ese locón? Lo ignoras, pues no, ya por último, le contestas. Yo creo que el presidente debió no contestarle, pero algunos chuboceros sí. Bueno, muy bien, no le contesta. Pero no le nombras a sus amigos de ministros. Ya, pero, Rosa María, justamente por eso, quizá intentando nuevamente ver la racionalidad. Ya, tú nombras al sector conservador, gente ligada o muy cercana a Alan García, pero a la vez vas por el indulto. ¿Por qué vas por el indulto? Vas por el indulto para romper el fujimorismo de alguna manera. Y entonces esa podría ser, digamos, una posibilidad. Ahora, no estoy seguro, por ejemplo, si necesitas tanto para lo segundo. Me refiero a, voy a sacrificar a Zavala, Martens, García, Perestello, ¿a cambio de qué? Uno podría decir, ya, a cambio de... Paz. Ya, paz duradera. No me censuran a nadie más. Ya, paz duradera. Ya. Eso es imposible. Por varias razones. Uno, porque faltan como poco menos de 4 años. 2, cuando tú tienes 71 votos, tú tienes poder. Y el poder se ejerce. Siempre lo he dicho y a mis alumnos le digo, el poder no es que tú lo guardas en una caja fuerte, lo ahorras, el poder se ejerce. Siempre vas a tener el argumento para utilizarlo. Siempre. Entonces, el presidente pudo decir, si mi opositor es tan fuerte y yo necesito debilitarlo, el indulto podría ser la única herramienta. Pero ¿por qué ceder en lo otro? Donde
En principio uno podría decir, pero Pablo Kuczynski está pues por una reforma también con un contenido liberal, en fin, pero someterse, no someterse, pero entonces ceder en estos aspectos quizá tenga que ver con esto de lo que siempre hemos comentado. Él no le gusta la confrontación. No. Él si pudiera dar un poquito a cada uno y eso dejarlo dormir, lo haría. Claro. El tema es que, ¿para qué llegas entonces al gobierno? Es un hombre del cual deberías divorciarte, por ejemplo. Te deja todo. Te deja todo. Te deja todo. ¿No? Mira, te deja dice, todo. no, pero te dice, ¿para qué? Todo te deja. Una maravilla. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa de PPK? Porque de alguna manera los presidentes llegan con una promesa, ¿no? Oponerse al autoritarismo de Keiko Fujimori. Ya. Y Y lo con otro esa era, ganó. ya, con esa ganó, pero la promesa era una suerte de revolución social. Exactamente. Lo vas a hacer en salud y en educación sobre todo, Lógico. allí donde los impactos son duraderos, en donde además comprometes a una proporción de la población tan amplia. Bueno, con todo esto no existe promesa. Entonces las reformas que él mismo proponía, en realidad van a caer en nada. Para empezar, lo de agua y todo lo demás, con los desastres naturales, Claro. es complicado. Ahora, lo de agua puede volverse un poco más efectivo con techito, puede ser. Ya, pero ¿sabes? Necesitas lo siguiente. Si el fujimorismo fuera menos visceral, daría algunos pasos para atrás Si fuera y más dejar inteligente. al gobierno que gobierne. De tal manera que, si es que no lo hace en el corto tiempo, porque ya tiene que entregar resultados. Hasta ahora lo que el gobierno puede decir, 14 meses maniatados, no podemos gobernar. Y si lo dejas gobernar, tiene que dar resultados así. Claro. Pero con 20%, tú no tienes mucho aire. No tiene Y aire. entonces, yo creo que puede tener esta Pax hasta diciembre. Estamos hablando de un trimestre, va el gabinete, le dan el voto de confianza, y ahí agarras verano y lo alargas. Y de ahí nada. Pero en marzo, en abril, tendrías que dar resultados. Claro. Y no sabemos cómo va a ser este verano nuestro lleno de sorpresas naturales, ¿no? Claro. Entonces, el tema es que yo no es tanto que no tenga ideas de qué hacer con el país, sino que no tiene claro norte político. No tiene estrategia. Ese es el eso tema. en pocas palabras, O no sea, tiene estrategia. Yo me pareció un acto estratégico, claro, hacer cuestión de confianza. Totalmente. Y bien, descolocas a la oposición, los agarraste tan de golpe que si lo hubieran meditado bien, le daban la confianza a Así es, Zavala. Fue así un es. error garrafal Así del es, fujimorismo. así es. Y ellos se han dado cuenta al día siguiente, han querido tratar de Así es. enmendar. Y además, ¿sabes por qué? Es un ¿Sabes error. por qué es un error? Porque Marilu Martens, con Sí, todo lo que ahí se iba a ir, no, porque no, estaba desgastada políticamente. Entonces tú lo podías defender con una cuestión de confianza, pero en diciembre lo tenías que cambiar, digamos, a más tardar. Claro. Pero Pablo Kuczynski, ella además se personalizaba en ella mucho del desgaste del conjunto Y del de- gobierno, y de la ¿no? huelga, y la y huelga, todo. etcétera. Pudieron haberla dejado allí, pero esta Y la actitud- sacabas el mes que viene y se por acabó. eso, no digamos un poquito más ahí nomás de este año, Claro. pero no lo hicieron. Y quiero regresar al punto que tú tocas porque a mí también me preocupa por estas interpretaciones que hacen Esta es algunos auténtica. amigos, algunos conocidos y amigos también constitucionalistas. Porque si lo que hacen es leer artículos de la Constitución, uno más que el otro, etcétera. Pero lo que no reparan es en lo siguiente, lo que se llama un diseño institucional. En todo Estado de Derecho, el equilibrio de poderes es fundamental. Y por lo tanto, en todo diseño te dan prerrogativas, mecanismos para que tú te relaciones entre los poderes. Entonces, el Parlamento tiene, como ya sabemos, la interpelación y la censura sobre todo, esto último. Esto puede ser ilimitado, sí, en un sentido. Si es que el otro no responde, yo te puedo censurar todos los ministros que Así quieras. es. Justamente para balancear, tú lo que tienes es dos mecanismos. El primero es la cuestión de confianza del lado del Ejecutivo y el último, abierta a la crisis total, la disolución constitucional del Congreso, que te lleva a convocar elecciones para que sea el pueblo convertido en el elector el que reconstruya una nueva mayoría. Así es.
Estos mecanismos son propios de los sistemas parlamentarios, que yo he criticado mucho, Pero incrustados en el nuestro. Pero están. Efectivamente. Entonces, querer recortar esta atribución del presidente de la República, además en un sistema presidencial, mole. ¿Por qué? Porque tú puedes aparentemente ser confrontacional y no necesariamente serlo. Me explico. Cuando cae el gabinete Jara, dijeron, ¿va Ollantaytamala a nombrar a alguien confrontacional o alguien dialogante? Y nombró a Pedro Cateriano. Inicialmente, este nombramiento fue traducido como confrontacional, Claro. porque Pedro Cateriano lo conocemos, y sin embargo, Pedro Cateriano, que tenía experiencia política, a lo largo de sus 12 o 13 meses en el gabinete, llevó a buen puerto el final del mandato de Ollantaytamala. Tan así, además en una situación de una marea alta. ¿Por qué? Porque a partir de julio del año 2015 no se podía disolver el Parlamento. Claro. Es decir, la oposición pudo haberse bajado a Pedro Cateriano y que sin embargo él logró salvar esta situación con manejo político. Entonces, todo esto para decir, tú puedes colocar a alguien con gran manejo político, pero que es a su vez firme. Esa firmeza que quizá el presidente no tiene, y quizá por contagio, por carácter, efectivamente, él es conciliador. Quizá pedirle a él que sea de otra manera, solo lo hace en situaciones límites. La segunda vuelta la primera vuelta, al final, la última semana de la segunda vuelta, ahora, pero permanentemente... No, ahí. No, ya, ese PPK desaparece de escena. pero el tema es que en el gobierno, para llegar a ese último, ya perdió mucho. Porque para empezar, una cosa es solicitar la cuestión de confianza cuando tú tienes 40% de apoyo en la época de Saavedra, y otra cosa es tener cuando tienes entre 19 y 22. Ahora, Meche Arauz, sin embargo, no es una mala carta. Y no es una mala carta, creo yo, por dos razones. Uno, porque es evidentemente cercano y conoce bien a Pedro Pablo Kuczynski. Pero en segundo lugar, creo que comparte con la mayoría opositora un ámbito de coincidencia bastante amplio. Lo que ha habido con ella ha sido, sin embargo, sí fricciones y tensiones en el debate parlamentario. Ella, creo que como también su experiencia en el Parlamento, puede ayudar. Yo creo que ella y Carlos Brus son las dos cartas mejor jugadas, porque son políticos. Y porque Carlos Brus quizás le puede dar en vivienda ese impulso al tema de la reconstrucción que hasta ahora no conocemos. Perdóname, yo creo que lo han nombrado por eso. Sí, yo también creo que con mucho cariño de la Flor hasta ahora no tenemos ni un murete. ¿Ya? Y el vamos a septiembre. Y el tema es que mucha gente cree que tú eres bueno en el ámbito privado y crees que puedes ser exitoso en el público, y es otra lógica, ¿no? Ahí se empantanan a veces, o en la telaraña. ¿Cuántos políticos hemos visto sufrir por eso? Así es. No, de verdad, gente que viene con buena voluntad del sector privado y te cuenta lo que va a hacer. Entonces tú lo miras de pobrecito. Eso no se puede hacer. Claro, todo lo que te está diciendo, ¿cómo le explico a este pobre señor que todo lo que me está diciendo no lo puede hacer? De verdad. Sí. Porque es otra lógica. No, o sea, a ver, en el Estado tú solo puedes hacer lo que tienes permiso para hacer. Así es. Nada más. Y tienes que cumplir, además. Y si te sales de esos límites, viene la Contraloría por ti. Así es. Entonces, en el sector privado tú puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando no incumplas la ley. Así es. La libertad es muchísimo más amplia. Es el principio básico del derecho administrativo, que es tan poco conocido, yo repito siempre. Es lo que marca la diferencia entre un servidor público y una persona que trabaja en el ámbito privado. Son, por eso, dos posibilidades de fiscalización distintas, además. Ahora, Brus ha sido 5 años ministro, sí tiene capacidad de gestión, sí puede ser un gran ejecutor. Sí, claro. Rápido. Claro. Hay gente que aprende además muy rápido. Además, él aprendió rápido, lo ha hecho rápido, lo hizo bien. Y ya trabajó con PPK en ese gabinete. Así es. Entonces sí sabe trabajar con PPK en ese gabinete y lo hizo bien. En un gabinete complicado porque tenías un presidente
hiper complicado como Toledo. O sea que sí lo pudo hacer. Ahora, el problema no es ese, sino, por ejemplo, tú no puedes salir, explícame yo, o es un problema de esquizofrenia, ¿ya? Y decir que estás haciendo la cuestión de confianza, no por Martens, sino por la reforma de la educación peruana. Ahí viene el otro discurso tema. a la nación. Ahí viene el otro tema. ¿No? Entonces, yo soy firme en determinados, o quizá recluto a más políticos que yo conozco, claro, no de fuera, es decir, no estamos hablando del Castillo que se hablaba, Antero Flores, no, de los cercanos, míos, claro, de los cercanos. El tema, sin embargo, y quizá intentando ver la racionalidad, es los que vienen, voy a tratar de compensar con el fujimorismo, pero a su vez meter la cuña del indulto, porque todos sabemos que el único que se juega por el indulto es Keñi. Así, nadie más. Marisol Pérez Tello era una piedra en el zapato. No era una piedra en el zapato, era una roca en el camino. Le dijo en todos los tonos a Fernando Fabiola que ella no lo iba a firmar, y hacía bien, porque Marisol Pérez Tello tiene un futuro político y no quiere arruinarlo. El señor Juan Mendoza, el señor Enrique Mendoza es viejito, ya se va, y arrastra los pies, puede firmar el indulto. Que venga y lo firme. Y además, no hay algunas personas que piensan que el indulto es posible. Enrique Mendoza será entre los que sí lo piensan. Así es. Pero si es que se da el indulto, ciertamente esto va a tener implicancias políticas en el fujimorismo. Reordenamiento de fuerzas, Keñi aparecería como el liberador del padre, y de verdad Keiko aparecería como la persona que claro. Y con todos estos acontecimientos... Era lo que ellos decían que era, ¿no? Así es. Igual nos están diciendo ahora. Bueno, dense cuenta del enfrentamiento que hay, de estas ganas de tener el poder por poder y a toda costa, por la fuerza al menos, que tiene en esos momentos la bancada mayoritaria en el Parlamento Nacional. Si quisieran luchar contra la corrupción, Ismael, empezarían luchando contra los donativos que reciben todos los partidos políticos, todos, en campaña electoral. Ahí podrían empezar, y ahí les creeríamos si quieren luchar contra la corrupción. Pero como eso no les conviene, no van a legislar nunca sobre ese tema, ¿no? Nunca, y eso siempre será pues oculto, se mantendrá en el oscurantismo para que nadie sepa de dónde sale el dinero que se aporta a las campañas políticas, que no estamos hablando de 20 soles, ni de 1000 soles, ni de 10.000 soles, estamos hablando de millones de dólares que cuestan las campañas políticas, y ese dinero, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Quién está poniendo esa plata? ¿No? Algunos políticos, ¿a cambio de qué? Eso, claro. ¿A cambio de qué? ¿No? Y es por eso que después descubrimos todos los casos de corrupción que ya los conocemos. Pero lamentablemente ese tema no se va a tocar en el Parlamento Nacional. Nadie va a querer verse descubierto durante una campaña electoral y tener que decir quién o cuánto le están financiando. Ni tampoco para qué ni por qué, definitivamente, ¿no? Pero justamente en este programa el día de hoy vamos a recordarles la entrevista que realizó Rosa María al señor Fernando Tuesta Soldevilla, analista político y experto en temas electorales, que estuvo conversando con Rosa María Palacios sobre la reforma electoral. Es un hecho que incluso a los fujimoristas le tienen alergia al tema, ¿no? Acuérdate que eso les costó que la señora... una de sus congresistas, se me fue el nombre ahorita, se deje el cargo, porque ella pedía que se vea con detalle el tema de la reforma electoral, que habían hecho todo un estudio y simplemente el Congreso no quería seguir nada del tema de reforma electoral, que ellos habían hecho su propia forma de reforma. Bien. Volvemos con eso. Vamos a la pausa y volvemos con el tema de la reforma electoral en entrevista que tuvo Rosa María Palacios con Fernando Tuesta Soldevilla, analista político y experto en temas electorales. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos con Fernando Tuesta. Hoy día Juan Carlos Tafur publica un artículo muy gracioso que dice que el gobierno no necesita politólogo, necesita psicoanalista, ¿ya? Pero hemos llamado a un politólogo, pues hemos debido llamar a un psicoanalista.
No, es psicoanalista, ¿ya? De la escuela psicoanalítica, Sí, además. de la escuela, sí. ¿Ya? Entonces dice que ¿qué le pasa a este gobierno? Que esto es... A ver, vamos a decirle a Fernando lo que yo expliqué ayer. Ya, te pones macho, te dices, a mí no me censuran un ministro más. Hago cuestión de confianza, que yo le rogué hace un año que le hiciera. Por fin entendió que la figura existe, que es un límite para un Congreso abusivo. Ya, la usas. Pierdes como debe ser, pero pierdes parado, perfecto. Entonces nombras tu nuevo gabinete y es más de lo mismo. Más de lo mismo. O sea, ¿qué te pasó? O sea, perdiste a Zavala. Yo no te digo por Mecha Roja, que me parece una gran persona y que lo puede hacer bien, pero la rodeas de amigos de Alan García. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Guay, PPK, guay, ¿qué pasó? A ver, Fernando, ¿tú qué entiendes? ¿Cuál es la racionalidad? A ver, en tratemos todo de esto, ¿no? entender, porque yo estoy equivocada. A ver, yo también creo que el presidente, a través del anterior primer ministro, hizo no solamente lo adecuado, sino casi como un mecanismo de sobrevivencia. Si es que ya no defendían a Marilú Martens, en realidad el avasallamiento era total, el retroceso era se acentuaba, y sin embargo sorprendió porque la actitud del gobierno generalmente ha sido conciliador, ceder, y parecía que más allá de una protesta diplomática, esto se iba a mantener. Y sin embargo, ejerció su derecho, su mecanismo, que la Constitución se lo permite. Y entonces, ahí viene el tema. Ustedes ven cuando se anuncia esto, el fujimorismo quedó sorprendido, fuera de lugar, a tal punto que inicialmente incluso querían negar el derecho a la cuestión de confianza. No lo querían recibir, iban a mandar esto a la Comisión de Constitución para evaluación, ¿te acuerdas? Que no tenía derecho a asistir. Así es. Y lo que querían era primero censurar a Marilú Martens y después quizá ver la cuestión de confianza, con lo cual perdía de alguna manera. Ahora, dicho esto, y en una jugada dentro de este ajedrez político, el presidente se pone en una situación de equilibrio. Hasta ese momento, absolutamente con el plano inclinado a favor del Congreso. Ahí había dos posibilidades. Un cambio de gabinete mucho más confrontacional, obviamente, como se ha dicho, y uno quizá más dialogante. Y esto estaba en la cabeza de las personas que iban a justamente dirigir el gabinete. Allí, sin embargo, hay que tratar, creo yo, las cosas con ciertos